Perfecto. Entonces lo pongo ahora en pantalla completa. Y nosotros vamos a hablar de hábitos de alimentación saludable. Mi nombre es Ricardo Carrasco, soy nutriólogo clínico. Lo más importante que ustedes tienen que saber es el contenido del cual vamos a hablar ahora. Vamos a hablar primero de las enfermedades no transmisibles. El objetivo de lo mismo es que ustedes puedan primero saber por qué es importante alimentarse de una manera adecuada. Luego vamos a hablar de las guías alimentarias basadas en alimentos, o sea, conociendo ya nuestra gastronomía, vamos a hablar de aquellos alimentos que sí debemos de consumir, cómo lo debemos de consumir y en qué cantidad sería importante hacerlo. Luego de esto vamos a hablar sobre el etiquetado nutricional y por último entonces vamos a hablar sobre la actividad física. Empezando, en cuanto a la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles, ustedes tienen que saber algo que es muy importante, y es que las enfermedades no transmisibles matan alrededor de 41 millones de personas cada año, lo que equivale a un 71% de las muertes que se producen en el mundo. En la región de las Américas, esto no es distinto, sino que 5.5 millones de muertes que ellas van a ocasionar cada año. Tenemos que saber que cada año mueren por la enfermedad no transmisible en todo el mundo 15 millones de personas entre los 30 y los 69 años. Esto significa que son responsables del 85% de las muertes prematuras. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles, lo que van a ser 17,9 millones cada año, seguidas del cáncer por 9 millones, las enfermedades respiratorias por 3,9 millones y la diabetes por 1,6 millones a nivel mundial. Estos 4 grupos de enfermedades son los responsables de casi el 80% de las muertes prematuras por enfermedades crónicas no transmisibles. El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la dieta malsana aumentan la causa de las enfermedades no transmisibles. La detección, el cribado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son los componentes fundamentales en la respuesta hacia este tipo de enfermedades. Es muy importante que ustedes sepan que todos los factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles son modificables. Si, por ejemplo, podemos ver el tabaco, que cobra más de 7.2 millones de muertes al año, podemos saber que si las personas simplemente dejan de fumar, pues entonces ya no van a estar expuestas a este factor de riesgo. Cuando hablamos de las dietas malsanas, tenemos que saber algo. ¿Cuál es la característica de las dietas malsanas y por qué les pongo este ejemplo de lo que son las comidas rápidas? Nosotros sabemos que las comidas rápidas, primero, tienen un alto contenido de lo que es azúcares, tienen un alto contenido de lo que es sal y tienen un alto contenido de lo que es grasas saturadas. ¿Por qué tienen estos componentes? Porque estos 3 componentes son los que más sabor le dan a la comida y también son los más baratos. Por ende, dentro de la industria de los alimentos, ellos van a tratar siempre de invertir lo menos posible para sacar un producto que sea atractivo y sabroso, pero que al mismo tiempo no tiene ningún tipo de aporte nutricional o lo tienen en muy bajas cantidades. En cuanto al sodio, ustedes van a ver campañas como esta, que son campañas muy famosas, las cuales invitan a las personas a no utilizar la sal. ¿Por qué? Porque 4.1 millones de muertes anuales se atribuyen a la ingesta excesiva de sodio. Yo sé que ustedes realmente no saben cuánto es la máxima cantidad de sodio que se debería utilizar. Si hablamos de sodio únicamente serían 3.5 gramos de su totalidad. Y si hablamos de cloruro de sodio, o sea, la sal, serían 5 gramos. Y ustedes viendo así y conociendo las comidas rápidas, ustedes tienen que saber que las hamburguesas de las cadenas de comida rápida, en su mayoría ya están al borde o pasando por... La diapositiva no se está moviendo. ¿No se está moviendo? ¿No la ven aquí? No. O sea, se ve... No se está moviendo. Se quedó en hábitos de alimentación saludable. La primera parte, la presentación. Voy a parar de compartir y les comparto de nuevo, ¿sí? Ok. Me dicen si lo pueden ver ahora.
¿Lo ven? Correcto, sí se puede ver. ¿Sí? Se ve. ¿Ven esto? Sí. Sí. Lo que pasa es que a veces PowerPoint, cuando uno le da a presentar, usted ve la presentación, la puede mover, pero en la pantalla no se mueve. Tal Ok. vez si lo deja así, sería mejor. Entonces ustedes me avisan cuando no se mueva. Y yo entonces... Saludo. Para poder proyectar correctamente, debe seleccionar la opción de presentar toda mi pantalla. Ok. Sí. Ciérrela y ábrela otra vez, pero seleccionando esta vez, Toda la pantalla. Perfecto. exactamente, toda la pantalla. Y ahí tiene que funcionar bien. ¿Lo pueden ver ahora? Sí, se ve. Sí. Sí, ahora colóquelo en exactamente. Ahora sí. Me dicen si se deja de ver de nuevo. Correcto, se ve. Bien, perfecto. Entonces les decía que este tipo de campaña que ustedes pueden ver, que tiene, por ejemplo, la Organización Panamericana de Salud de utilizar menos sal en la mesa, o sea, eso es una campaña bastante famosa. Ellos la han hecho, la han distribuido mucho a través de las redes sociales, y es de no utilizar el salero en la mesa. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que los sazones que vienen prefabricados ya, industrializados, ya contienen una cantidad de sodio importante. Sabemos también que los demás preparados, por ejemplo, que utilizan las personas, los saborizantes, los tipos sopitas, este tipo de alimentos ya vienen con una cantidad de sodio bastante alta, por lo cual nosotros mejor recomendamos que no se utilice sal dentro de la mesa. Entonces, si seguimos, otro factor de riesgo que tenemos es el sedentarismo en conjunto a la utilización del alcohol. Entonces sabemos que más de la mitad de los 3.3 millones de las muertes anuales atribuidas al consumo de alcohol se deben a una enfermedad no transmisible. Entre ellas tenemos el cáncer también. Y unos 1.6 millones de muertes anuales se pueden atribuir a una actividad física insuficiente. Si vamos a hablar de actividad física, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, les voy a dar las recomendaciones de tiempo y cuándo estamos hablando de que se es sedentario o cuándo realmente nosotros tenemos que empezar cuánto es lo recomendable de actividad física en tiempo. En cuanto a los factores de riesgo metabólicos, vamos a saber que las enfermedades no transmisibles sí tienen cierto riesgo y factores metabólicos que se pueden atribuir, como son la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglicemia, la hiperlipidemia. Y el término, cuando hablamos del término de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión arterial, el cual se atribuye el 19% de las muertes a nivel mundial, seguido por el sobrepeso, la obesidad y la hiperglicemia. Entonces, ¿qué ustedes tienen que saber? Como esto ya es un problema de toda la región de Latinoamérica, cada país tiene una guía de alimentos, una guía alimentaria basada en alimentos. Este tipo de guía, ustedes van a saber lo siguiente, y lo más importante que ustedes tienen que saber es que están creadas en cuanto a la gastronomía de cada uno de los países. Esta es la de nosotros, la de la República Dominicana, y si ustedes pueden observar aquí debajo en la imagen, ustedes ven que lo primero que habla, la base del pilón, es una tabla de cortar vegetales, ¿sí? Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo primero que incentiva es la lactancia materna, que debe ser exclusiva desde 0 meses hasta los 6 meses. Y luego a los 6 meses entonces vamos a iniciar la lactación, que es más que la introducción de alimentos, para entonces contribuir a lo que es un desarrollo sano, pero siempre acompañado de la actividad física. Por eso ustedes ven que el bebé está gateando. Entonces luego aquí en la base vamos a ver que lo primero que se puede observar en este pilón va a ser el agua, el consumo de agua, que es la base de todo. Así que siempre nos va a recordar nosotros que debemos de consumir agua. Ellos tienen 8 vasos colocados aquí, que sería el equivalente a 1 mililitro por kilocaloría. Pero pueden recordar que esto podría elevarse hasta 12, que sería 1.5 mililitros por kilocaloría consumida,
Luego de esto podemos ver en la base que están todos los cereales, todos los grupos de cereales. Luego los cereales que están justamente por encima de ellos se encuentran las legumbres. Es porque ambos deben de consumirse acompañados. Siempre deben de ser acompañados. Y luego más hacia arriba entonces podemos observar los víveres, donde está el plátano, donde está la auyama, donde está la yuca, donde está la batata, donde está la yautía. Más hacia arriba vamos a ver lo que son los vegetales y verduras. Y aquí arriba, en lo que deben de ser consumidos en pequeñas porciones, tenemos lo que son las carnes, tenemos lo que son y los lácteos y sus derivados. Entonces, más hacia arriba aquí del pilón, lo que ustedes van a observar aquí es azúcar, sal y el aceite, que se deben de consumir en pequeñas porciones, por eso ustedes lo ven aquí arriba. Es muy importante que ustedes puedan observar que la actividad física está en el fondo de esta misma guía, porque recordándonos que siempre la actividad física es muy importante y haciéndonos hincapié que incluso bailar se considera como una actividad física. En cuanto a los objetivos de las guías alimentarias basadas en los alimentos de la República Dominicana, primero es promover una alimentación saludable para prevenir enfermedades por déficit o exceso de consumo de alimentos. Mejorar los hábitos de alimentación de la población dominicana mediante la promoción de la alimentación sana y equilibrada. Y, por último, estimular lo que es una vida sana por medio de las prácticas rutinarias de las actividades y hábitos saludables. La guía que más a mí me gusta para poder hablar de alimentación saludable es la Guía Alimentaria de México. ¿Por qué? Porque México lo hace de una manera un poquito más didáctica. México tiene la cantidad más grande de personas, de población obesa en todo el mundo, y por ende ellos invierten mucho en lo que es la obesidad y en la educación de su población sobre la alimentación. Entonces, si ustedes se fijan en esta guía, lo más importante que ustedes tienen es que lo primero que nosotros podemos leer aquí es donde dice verduras y frutas, y dice muchas. ¿Por qué? Porque ellos van más allá y ellos te dicen, si tú vas a tomar el plato y tú vas a dividir un plato, en el 50% de lo que tú vayas a comer tiene que estar compuesto entre verduras y frutas. ¿Por qué? Porque ellos saben ya que estas van a tener un gran aporte de fibras, un gran aporte de lo que son vitaminas, de lo que son minerales también, y que estas deben de variar en color. Y siempre tenemos que buscar aquellas que estén en mejor estado y que tengan los colores más brillantes, que son las que nos garantizarán que tienen más vitaminas. Luego, entonces, cuando seguimos leyendo, podemos ver el grupo de los cereales, que habla sobre suficiente y dice que siempre se combinen con las leguminosas. O sea que aquí tenemos el famoso arroz con habichuela, aquí es que vamos a tener este tipo de combinación y este plato que es de nosotros, que siempre nosotros comemos, pero esto va a corresponder únicamente al 25% del plato en su totalidad, que es totalmente distinto a lo que nosotros vemos en nuestra gastronomía y podemos observar todos los días. En cuanto a los alimentos de origen animal, si ustedes pueden observar aquí que seguimos, dice son pocos recomendados. Sí, se habla de que se consuma pocos en cantidades, pero ustedes tienen que recordar que siempre cada plato, para que sea balanceado, tiene que contener cada uno de los grupos. Así que todos los grupos tienen que estar dentro de cada plato y tienen que estar distribuidos de esta manera. Así como le comenté, cuando estamos hablando de las verduras y de las frutas, siempre tienen que tratar de consumirlas porque son los que van a contener las vitaminas como A, C, B. Tienen que recordar que siempre tienen que estar incluidas en el desayuno, en el almuerzo y en la cena también. O sea que tiene que ser todo equilibrado. No puede ser únicamente un grupo en la mañana o un grupo en la tarde. Tienen que siempre tratar de consumirlos todos. Cuando estamos hablando de lo que son los cereales, saben que son la principal fuente de lo que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no son malos, son la principal fuente de energía, así que hay que consumirlos. Hay muchas personas que disminuyen su ingesta. Señores, es muy importante ingerirlo, no tienen que dejarlo. Lo que sí tienen que observar es que vamos a elegir aquellos que sean ricos en fibras y aquellos que no sean procesados. ¿Qué significa eso? Que si usted puede elegir entre alimentarse con pan o alimentarse con víveres, usted va a elegir los víveres mejor, porque así sabemos que son menos procesados, así que tienen más cantidad de vitaminas, ¿sí? Y por último, entonces, tenemos el grupo rojo, donde entonces nosotros vamos a encontrar que estos son los que debemos de consumir poco y siempre lo vamos a mezclar con uno de los grupos amarillos,
que son los que son de origen animal, por ejemplo, y donde tenemos las leguminosas, como son los frijoles, como son las habas, como son las habichuelas negras, como son las lentejas, como son los guandules. Todos estos grupos siempre lo vamos a consumir en conjunto a lo que son los cereales. Por último, los grupos de los derivados animal, siempre vamos a elegirlo y vamos a recordar siempre que el pescado tiene más preferencia por su valor, por la cantidad de omegas que tiene, omega 3 y omega 6 específicamente en cuanto a fuente de grasa, y que nosotros vamos a tratar de evitar aquellas carnes que sean grasosas o que tengan gordo. Así que el chicharrón, la chuleta que tiene grasa, este tipo de cosas, este tipo de alimentos, nosotros lo vamos a utilizar de manera opcional. No lo vamos a utilizar siempre porque sabemos que contiene grasas saturadas, y las grasas saturadas son aquellas que ustedes las pueden ver que son sólidas en su estado natural. Cuando seguimos en cuanto a las recomendaciones, que esto es lo más importante, estas 10 recomendaciones yo siento que le van a englobar a ustedes las 10 recomendaciones que son más importantes para mí. Primero es que traten siempre de tomarse el tiempo para comer y disfrutar la comida, al convivir en familia, amigos, cada vez que puedan. Porque nosotros sabemos que el núcleo de la saciedad toma más o menos 20 minutos desde que usted inicia a comer hasta que usted tiene este reflejo. Entonces, si comes de una manera muy rápida, pues puedes abolirla. Si ves televisión al mismo tiempo que lo estás haciendo, lo puedes abolir también. Siempre recuerden que en el desayuno, la comida y cena deben de incluir los 3 tipos de alimentos, como les comenté anteriormente. O sea que tienen que tener verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. La tercera recomendación es siempre beban agua en abundancia. Siempre consuman aguas o frutas sin sabor a azúcar. ¿Por qué? Porque es mejor que ustedes consuman mejor una fruta y un vaso de agua a que ustedes me consuman, por ejemplo, un vaso de refresco o otra bebida azucarada. Eso lo voy a explicar un poquito adelante por qué. Disminuyan el consumo de alimentos salados, embutidos, botanas, sopas deshidratadas o alimentos enlatados. Aquí estamos hablando de los que son ultraprocesados, así que traten de evitar este consumo. La quinta recomendación es que eviten servirse esas porciones tan grandes de comida, sino que mejor ustedes se sirven varias porciones pequeñas, y así nosotros también vamos a ayudar a ese núcleo de la saciedad a que esté trabajando. Prefieran siempre consumir lo que son alimentos asados, guisados, a la plancha y con poco aceite. En cada comida siempre vamos a tratar de incluir lo que son verduras y frutas frescas, de preferencia con las cáscaras que estén de temporada. En cuanto a la octava, tenemos comer a diario alimentos que sean integrales, como son la avena, como la torta de maíz, como el arroz, como el pan, la pasta. Siempre busquen las que sean mejor integrales y lo van a acompañar siempre de lo que son frijoles, lentejas y habas. Disminuyan lo que es el consumo de alimentos dulces, como el pan dulce, las galletas y los pastelitos. Y por último, además de sus actividades cotidianas, realicen por lo menos 30 minutos de actividad física al día, como caminar rápido, bailar, jugar, y siempre traten de hacerlo en familia. En cuanto al etiquetado nutricional, que esto es algo muy importante, ustedes tienen que saber que esto es una herramienta que sirve para que todos los consumidores pues sepan qué contienen los alimentos realmente. Esto es una normativa obligatoria, no solo en este país, sino en todos los países del mundo. Por ende, todos los alimentos tienen que tener su etiquetado. Ustedes, como podrán observar aquí en esta imagen que les tengo, el etiquetado nutricional, lo primero que ustedes tienen que saber es de qué porción estamos hablando. O sea, cuántas porciones contiene el envase. Segundo, de cuántas porciones me está hablando esto en su totalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que leen el etiquetado y leen que dice 240 calorías, por ejemplo, y dicen, pero mira, son 240 calorías nada más en toda la porción, en todo el empaque, cuando en realidad son 4 veces esto. ¿Por qué? Porque dice que la cantidad por servicio son 240 calorías, o sea que estamos hablando de un alimento que si te lo comes completo, pues entonces vas a tener alrededor de 1000 calorías.
Es importante también que sepamos luego, más hacia debajo, el porcentaje del valor recomendado. Hay una tabla que, por ejemplo, si al alimento es de Estados Unidos, pues la FDA tiene una tabla la cual tiene qué cantidad en por ciento equivale a lo recomendado al día. Y por eso ustedes ven estos porcentajes que están aquí a su lado. Sí, por ejemplo, si ven aquí en cuanto a la fibra, van a ver que tienen 7 gramos, que equivale a un 25% de esa tabla. Si seguimos observando, entonces vamos a ver cuáles son los micronutrientes que contiene dentro el mismo alimento. Podemos ver entonces lo que son las grasas saturadas, el total de grasas, entonces luego vamos a ver un desglosado hacia debajo, donde nos va a hablar de las grasas saturadas y de las grasas que son trans. Lo ideal es que ustedes coman alimentos que no contengan grasas trans, y si las contienen, que las contengan en muy baja cantidad. O sea, que el porcentaje sea bajo aquí. En cuanto a las saturadas, también tenemos que tratar de evitarlas. Y si seguimos aquí hacia debajo, vamos a ver el colesterol tiene 5 miligramos. Como ven aquí es bajo en cuanto a porcentaje. Y de sodio, como les dije ahorita, que es 3.5 gramos la cantidad máxima en el cuerpo que deberíamos administrar en 24 horas. Tenemos aquí 340 miligramos. Entonces, cuando vemos aquí, eso corresponde a un 19%. En cuanto a los hidratos de carbono, el total, vamos a ver que tiene 46 gramos, lo cual no es mucho, y corresponde realmente a un 17%. Y de estos hidratos de carbono, entonces vamos a ver que debajo hay un desglose, donde tenemos entonces la fibra, que realmente no se absorbe, por lo cual nosotros se la podemos restar a la cantidad total de hidratos de carbono. Tenemos el total de azúcar, y más hacia debajo entonces vamos a tener si tiene o no azúcar añadida. Esto es muy importante saberlo, porque siempre tenemos que conocer la fuente del azúcar que contienen los alimentos. Por ejemplo, los jugos industrializados, muchos de ellos se endulzan con sirope de maíz, que sería entonces ya lo contaría como azúcar agregada, pero nosotros tenemos que tratar de que en vez de tener sirope de maíz, pues que tengan lo que es fructosa. Luego entonces vemos el agregado de vitaminas y minerales, y más hacia debajo, nosotros lo que podemos ver, no en este etiquetado, porque no se lo dice, pero sí ustedes van a ver, antes de llegar a este punto, pueden ver entonces los colorantes que utiliza, pueden ver entonces los saborizantes que utiliza. Normalmente las personas que son alérgicas, pues le prestan mucha atención a esto, porque es muy importante saberlo. En cuanto a la frecuencia en cual los médicos aconsejan a sus pacientes que revisen el etiquetado nutricional al momento de elegir los alimentos, este es un fragmento de una investigación que yo realicé cuando me gradué de nutrología clínica. Ustedes van a saber que aproximadamente, esto fue una muestra de 200 personas, los médicos en un 75% nunca les recomiendan a sus pacientes que revisen el etiquetado nutricional. Así que es muy importante que ustedes pues puedan romper con esta tendencia y traten de que sus pacientes, cuando le vayan a hacer recomendaciones, cuando ustedes descubran que son diabéticos, o cuando ustedes descubran, por ejemplo, que tienen una hipercolesterolemia, cuando ustedes descubran que llevan una patología renal, cualquier tipo de patología como esta, pues que ustedes le den sus recomendaciones y le digan, mira, trata de revisar el etiquetado nutricional, trata de evitar este tipo de alimentos, porque en general los médicos no se los aconsejan a sus pacientes. Esto es otro de los hallazgos que yo tuve, cuanto de si los médicos le proporcionan o no la información adecuada sobre el etiquetado nutricional. O sea, realmente sus médicos dentro de la consulta pues tienen un etiquetado y dicen, mira, este es el etiquetado, trátame de elegirme los alimentos que tengan menos grasa saturada, trata de que no tengan grasa trans, trata de que el aporte de azúcar sea pues bajo. Esto también, aquí como pueden observar, los médicos no le brindaron tampoco este tipo de información a los pacientes. Entonces, aquí tenemos otro envase y otro etiquetado, y en este etiquetado sí yo quería hacer hincapié en algo. Y aquí cuando ustedes ven, por ejemplo, esto es de una soda, y por qué yo no les recomiendo que ustedes tomen soda ni bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque lo que necesita un individuo de 70 kilogramos aproximadamente son 24 gramos de azúcar en 24 horas.
que son los requerimientos totales de 24 horas, pues ya lo tienen aproximadamente en un vaso, que son 240 mililitros. Aquí podemos observar que se tienen ya lo que son los 24 gramos de azúcar. Por eso es muy importante que nosotros evitemos este tipo de bebidas, porque ya inmediatamente nosotros pasemos de esa cantidad de azúcar que necesita tu cuerpo, pues va mediante una vía metabólica, va a pasar y va a empezar a almacenarse en forma de grasa. Otra cosa que yo quería que ustedes vieran aquí, que no se los mencioné, es que siempre tienen que ver la porción, la cantidad de porciones que tienen. Pueden ver en otro etiquetado que le hablen, por ejemplo, de 100 gramos, que equivalen a una porción, y esto siempre tienen que observarlo, siempre. Por ejemplo, aquí la porción le dice que son 2 cucharadas, que son aproximadamente 25 gramos, y le hace un desglose al lado. Ustedes pueden ver este tipo de etiquetado también. Y ya por último, cuando estamos hablando de lo que es actividad física, tienen que saber que la actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por el músculo esquelético, con el consiguiente consumo de energía. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque antes, en el pasado, las recomendaciones eran que nosotros le dijéramos a los pacientes, mira, tienes que hacerme ejercicio. Ya nosotros hablamos de actividad física porque es más fácil tú recomendarle a un paciente que te diga que él se va todos los días en su vehículo al trabajo y que él siempre se trata de parquear lo más cerca posible de la puerta del trabajo, pues que tú le digas, mira, trata de parquearte por lo menos a 1 cuadra o 2 cuadras y media y camíname hasta el trabajo, esas 2 cuadras, y trata de subirnos por las escaleras en lugar de tú recomendarle el ejercicio. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque los pacientes nunca tienen tiempo. O sea, no, las personas nunca tienen tiempo de hacer nada. Y cuando entonces ustedes necesitan introducir la actividad física a su cotidianidad, pues entonces este es el tipo de actividad física que ustedes pueden introducir. Ustedes lo mandan a ellos mejor utilizar las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Ustedes les dicen que cuando salga, que baile, pero que no te consuma alcohol. También son otro tipo de recomendaciones, las cuales tú puedes hacer, equivalen a actividad física y vas entonces a estar contribuyendo a que esta persona no sea sedentaria. En cuanto a las actividades ya recomendadas como tal, todo va a depender si nosotros vamos si van a ser actividades moderadas o si van a ser intensas. Si son moderadas, van a ser a la semana al menos de 150 a 300 minutos. Si son actividades intensas, cuando hablamos de moderadas, son aquellas actividades en las cuales, pues, no puedes sostener una conversación con la otra persona con facilidad. O sea, si empiezas a conversar, pues sientes que te estás ahogando y tienes que detenerte. Cuando estamos hablando de actividades físicas aeróbicas intensas, durante 75 minutos a 1 hora y media, estamos hablando de que no vas a tener la capacidad ni siquiera de sostener una conversación durante este tiempo. Y estas son las recomendaciones a la semana. Si fraccionamos esto un poquito más, podríamos decir que 30 minutos cada día, o sea, 5 días, serían suficientes para completar las moderadas a leves. Y si vamos a hablar de lo que es actividad físicas aeróbicas intensas, sería la mitad de esto, o sea, 15 minutos al día. Tenemos que saber que, además de hacer esto, también es recomendable hacer lo que es entrenamiento para mantener la musculatura durante 2 o más días a la semana. Cabe destacar que estas recomendaciones son para las personas que están entre la edad de 18 hasta los 60 años. Bueno, hasta aquí mi exposición. Si tienen algún tipo de pregunta, estoy aquí para escucharlos. A mí me gusta, doctor, si de alguna forma usted nos puede compartir, por lo menos a mí, la diapositiva. Sí, yo se la puedo compartir. Si quieren, le voy a preguntar a la misma persona de EMI si tienen algún lugar donde yo pueda proporcionárseles, que ellos entonces se la coloquen y ustedes entonces la puedan tener. Ok, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, dudas, comentarios? Doctor, mi pregunta es, usted dijo que la cantidad de carbohidratos que se necesitaba o de azúcar, valga la redundancia, era de 24 gramos al día. De azúcares específicamente, sí. Si es un individuo de 70 kilogramos.
Entonces, vamos a suponer si hay un individuo que está haciendo la dieta cetogénica, por ejemplo, por decir una moda, significa que la persona está consumiendo lo que necesita en el día, porque se permiten 20 gramos de azúcar al día en esa dieta, ¿o no? Sí, pero no. Mira, cuando estamos hablando de dietas cetogénicas, va a pasar algo en tu cuerpo a nivel metabólico en el cual tú vas a llegar, la insulina va a quedarse por debajo de sus niveles y va a permanecer estática, sí. Y el glucagón es que va a regular todo porque tú vas a empezar a trabajar a nivel de los ácidos grasos. Pero no solamente eso, tu cerebro, la cantidad de azúcar que necesita, se va a intercambiar. Él la va a reducir en más o menos un 80%, un 85%, y va a empezar a trabajar con cuerpos cetónicos también. Esto es muy importante que tú lo sepas, porque lo que las personas hablan como keto flu, que es lo que tú empiezas a sentir durante los primeros 5 días que tú estás haciendo este tipo de dieta, son básicamente los síntomas que tú sientes, que tu cerebro te manifiesta al hacer este cambio de consumo de azúcar hacia cuerpos cetónicos. O sea que tú no estás en los requerimientos, porque recuerda que tus órganos también necesitan azúcar para funcionar. Y todos cambian a cetosis y a utilizar los cuerpos cetónicos. Entonces, es muy importante que tú sepas que no lo estás cumpliendo. Aún sí, porque para mantenerte en keto, tú necesitas estar por debajo de los 20. Si tú quieres mantenerla si tú quieres mantenerla con el objetivo que realmente fue ideada la dieta, que es prescrita en pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia refractaria, y tú quieres de alguna manera controlar hasta que estas convulsiones mermen, porque ya con los medicamentos anticonvulsivantes pues no están mermando. Si tú quieres que esté por debajo de 20 realmente, a veces hasta por debajo de 18, para tratar de que realmente sí te pueda funcionar a ese nivel. Pero si tu objetivo es simplemente perder peso rápido en un momento, no tendrías que llegar específicamente a los 20 gramos. Oh, perfecto, gracias, doctor. Siempre. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Otra dieta que esté de moda, que quieran saber algo? Carla, En el internet, por ejemplo, aquí, disculpa, en el chat hay muchas personas que tienen preguntas. O sea, Ay, cualquier perdón. cosa que tienen. Ajá. ¿Cómo las puedo leer? Carla Pérez tiene la mano levantada y es la siguiente. Ay, perdóname, sí. Sí, buenas Cuéntame. tardes. Bueno, sí. Mi pregunta es la siguiente. Doctor, ¿qué es más recomendable? ¿Que estemos, digamos, pesando los alimentos con una báscula o que la alimentación sea basada en porciones? Mira lo que sucede. Si tú tienes una báscula y tú puedes utilizar una báscula, perfecto para mí. Lo que tú lo vas a ver contabilizado en porciones, porque como te expliqué ahorita, ¿qué sucede? En México, como ellos tienen la cantidad más grande de obesos y todas las personas en su casa tienen una taza, pues entonces ellos tienen el tema de las porciones y equivalentes a porciones. Sí, es por un hecho de que no todas las personas en su casa tienen una balanza y tú entonces tienes que saber cómo tú puedes manejar eso. Pero si tienes igual una balanza y tú lo puedes pesar y puedes tener gramaje, es exactamente lo mismo. Perfecto, gracias. El siguiente es Francisco Alberto. Cuéntame, Francisco. ¿Cuál sería su opinión sobre la dieta intermitente y la dieta líquida? Mira, realmente hay mucha evidencia científica en este momento de que las dietas intermitentes sí te pueden ayudar a perder peso utilizando las mismas calorías. Ahora bien, recuerda que hacer una dieta intermitente no significa que tú vas a comer lo que sea, porque ahí es donde fallan muchas personas haciendo el ayuno intermitente. Tiene sus contraindicaciones también. O sea, tú tienes que ver, mira, ¿el paciente tiene gastritis o no? ¿De qué sufre ese paciente? ¿Es diabético o no? O sea, tienes que saber muchas cosas antes de iniciar ayuno intermitente. Ahora bien, si lo vas a hacer, pues tienes que recordar que no es que tú tienes un periodo de tiempo en el cual tú puedes ingerir cualquier tipo de comida, sino que simplemente las mismas calorías se van a redistribuir entre periodos de ayuno de 8 a 12 horas. ¿Me di a entender? Sí. Aún con las mismas calorías, tú puedes tener pérdida de peso. Eso significa que si hacemos un cálculo, digamos que
que, bueno, digamos mi gasto energético en 24 horas son 2.400 calorías. Yo con esa misma ingesta de 2.400 calorías, utilizando el ayuno intermitente, yo voy a perder peso. ¿Me di a entender hasta aquí? Sí, está bien. ¿Y la dieta líquida? Las dietas líquidas tienen sus recomendaciones. Se supone que no a una persona sana tú no le vas a dar una dieta líquida, porque ¿cuál es el objetivo? Recuerden que siempre en la nutrición las dietas tienen que ser balanceadas y nosotros trabajamos bajo el lema del latín que dice primum non cedere, o sea, primero no hacer daño. Si tú tienes una persona que es totalmente sana y tú quieres que pierda peso, tú lo puedes hacer regularizando las porciones que tú le vas a dar de ingesta. Si tú le das una dieta líquida total, le estás haciendo un daño. Ok, perfecto. Muchas gracias. Siempre. Las dietas líquidas están indicadas, por ejemplo, en pacientes que tú tengas posbariático, pacientes que tú tengas posquirúrgico de alguna cirugía a nivel gástrico. Que bueno, tú necesitas entonces introducir primero una dieta líquida y ya luego entonces una dieta semisólida, a luego una dieta sólida. En esos momentos sí, pero ya afuera depende qué objetivo tú quieres o qué tú deseas hacer con este paciente. Bien, Roosevelt Abreu tiene una pregunta y dice, ¿cuál es la frecuencia semanal de ejercicios de fortalecimiento muscular que usted recomendaría? Bueno, todo depende, cuál sea tu objetivo. Las recomendaciones, las guías te hablan de 2 días a la semana de fortalecimiento muscular, pero todo depende de cuál sea tu objetivo. Yo, por ejemplo, levanto pesas, yo me ejercito 6 veces a la semana. Bien, gracias. Chelsea Mariel Moreta tiene otra pregunta. ¿Cuánto es la cantidad de calorías que debe consumir una persona con el ISM óptimo y que entrena de 3 a 5 días a la semana por 1 hora y media aproximadamente? ¿Hay Vaya, algún una otro hora. elemento que hay que tomar en cuenta? Mira, 1 hora y media es mucho tiempo de entrenamiento. Hay que ver qué tipo de entrenamiento tú haces, si es un entrenamiento cardiovascular o si es un entrenamiento con pesas. Pero iniciando 1 hora y media es mucho. Yo lo reduciría a la mitad, por lo menos, a 45 minutos, que es lo ideal. Nosotros calculamos que por cada 30 minutos aproximadamente de ejercicio moderado a intenso, se calculan más o menos 300 calorías. Si tú estás haciendo esa cantidad de ejercicio, por eso te digo que es demasiado. Si lo estás haciendo así, si es leve, entonces sería la mitad. Estaríamos hablando de más o menos 150 calorías por cada 30 minutos, lo que serían 450 calorías adicionales a lo que es tu cálculo por tu metabolismo, por tu IMC basal, que sería, bueno, tomar tu peso en kilogramos, y si lo estás anotando, tú puedes utilizar el sistema de intercambio por método del pulgar, en lo cual entonces tú solo calcularías a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Si tú estás dentro del peso óptimo, sí, si tu índice de masa corporal está entre 18.5 hasta 25, entonces sí tú lo podrías tomar así muy bien, multiplicar la cantidad de peso en kilogramos por 30 y le vas a adicionar sobre eso, si tú no utilizas un reloj inteligente, el cual te pueda decir específicamente qué cantidad de calorías tú me estás quemando durante el entrenamiento, entonces se lo adicionaríamos como te expliqué al inicio. Si tú tienes un reloj inteligente que te permita saber eso, o sea, si utilizas, digamos que eso es cardio y que tú tienes tu Garmin o cualquier otro tipo de reloj que te permita saber específicamente cuántas calorías tú estás quemando, entonces se le adicionaríamos al entrenamiento. Y en base a eso, hacemos entonces una redistribución en comidas de esa cantidad con el objetivo que tú tengas. Si es aumentar, nos iríamos por encima. Si es perder, nos iríamos por debajo. Y si es mantenerte, pues entonces te damos una cantidad de mantenimiento. ¿Respondí tu pregunta? Creo que sí. Sí. Sí, gracias, dice. Ana Iris Cepeda tiene la mano levantada, puede hablar. Yo tengo 2 preguntas. Una de mi hermana y una que es mía. Ella dice que cuáles alimentos ella debe de consumir para tonificar. Yo pregunto, que yo tengo un cuerpo totalmente distinto al de ella, que cómo reducir mi masa muscular en mi parte superior. No. ¿Me puedes repetir la pregunta de ella, la primera? ¿Cuáles alimentos se deben consumir para tonificar el cuerpo? Para tonificar el cuerpo, mira, vaya. En sí va a depender de la cantidad de ejercicios cardiovasculares que tú estés haciendo por un lado, y el otro es
nosotros preferimos mejor aquellos alimentos que tengan un bajo índice glucémico. O sea, nosotros preferimos por ejemplo, los hidratos de carbono, si lo estás utilizando, hay que ver en qué cantidad. Y lo que nosotros hacemos es que preferimos aquellos que tengan fibra. Aumentamos un poquito lo que es la ingesta de proteína. Lo combinamos con estos hidratos de carbono que tengan fibra. Por ende, la cantidad de hidratos de carbono que tú vas a absorber durante este proceso va a ser menor. Así que eso te puede ayudar a tonificar. Si retiras, por ejemplo, los procesados, como son el pan, como son, vaya, vas a tener que retirar muchas cosas, los embutidos, el pan, y tratas de ir más hacia lo natural, vas a desinflamarte un poquito. Y entonces esto va a ayudar también a tonificar un poquito más, a que tengas un poquito más de marcación muscular. Y tu pregunta era... ¿Cómo yo podría eliminar el exceso de masa muscular en la parte superior de mi cuerpo? Exceso de masa muscular en la parte superior de tu cuerpo. Primero hay que ver si realmente eso es masa muscular o si es masa grasa. Porque si realmente es masa muscular, estaría directamente relacionado a algún tipo de ejercicio que tú realizas o si tú entrenas upper body. O sea, todo esto se tiene que observar desde ahí porque quizás tú piensas que es masa muscular, pero no es masa muscular. Fue eso, pero fue sin querer. Entonces, puede que yo dije, no. ¿Tú te refieres a perder la cantidad de grasa que tú tengas acumulada en la parte superior de tu cuerpo? Dígase en los hombros y demás. No sé, yo estaba haciendo ejercicio de pechada y todo eso. Sí. Y luego que vi el cambio que no me gustó, entonces ya no lo quiero. Mira, los músculos, así como ellos cuando tú los estimulas crecen, cuando tú los paras de estimular, pues entonces disminuyen su tamaño. Sabemos que hay otro tipo de ejercicios como son los ejercicios cardiovasculares, los cuales también te van a hacer reducir tu masa muscular. Entonces, si tú empiezas a hacer ejercicios cardiovasculares, tipo caminar, y ya luego de que tú camines un tiempo, pues entonces empiezas a trotar también, pues esto te puede ayudar un poquitito a reducir esa masa muscular que ya tú ganaste y que retires el estímulo por el cual tú ganaste esa masa muscular. Gracias. Siempre. Bien. Mireili de la Rosa dice aquí que tiene una pregunta. En el caso de las personas que van al gym y hacen dieta para el aumento de masa muscular, ¿cómo podrían equilibrar el consumo de esas calorías extras que consumen para el aumento sin afectar la salud por el consumo de las mismas? Porque es muy fácil. Siempre tú tienes que utilizar la fuente de grasa que tú vayas a utilizarme. Tienen que ser grasas insaturadas y grasas poliinsaturadas, que son las dos que se recomiendan. O sea, o tú me vas a consumir muchas almendras, aceite de oliva extra virgen, o tú vas a consumir, por el otro lado, pescado como fuente de grasa, ¿sí? O los frutos secos. Las demás grasas que tú ves como saturadas, de origen animal, estas no tienes que consumirla en menor cantidad. Si tú lo que estás buscando es perder esa grasa específicamente, ¿sí? Aumenta la cantidad de cardio también post-entrenamiento. O sea, ya después de que tú agotes todo el glucógeno que te quede en el músculo, después de que tú entrenes en el gimnasio, pues entonces tú lo que haces es que te pones a hacer cardio. Y ahí ya entonces tú sigues. Hay otros trucos también, pero ya hasta aquí llego yo. Ashley Nicole tiene otra pregunta. Una persona que no come mucha grasa, pero tiene el colesterol alto, ¿qué sería recomendable? Que visite un nutriólogo clínico y que visite también un cardiólogo, porque si tú tienes una hipercolesterolemia familiar, o sea, si el colesterol tuyo es porque tu familia ya tú lo heredaste, tu cuerpo mismo produce el colesterol, uno, tú tienes que llevar una dieta específica para eso, y dos, pues si necesitas estatinas o demás, tienen que ser prescritas y tienes que entonces llevar tu tratamiento con estatinas en dado caso de que la dieta no funcione. Sabemos que el colesterol por sí solo no es un factor de riesgo, o sea, él solito, no es un factor de riesgo para infarto si tú eres una persona joven. Sí, pero sí sabemos que un aumento del colesterol, más un aumento de la glicemia, más un aumento de los triglicéridos, sí es un factor de riesgo para un infarto. Eso siempre hay que recordarlo, ¿sí? Gracias, dice.
Naviela Martínez tiene otra pregunta. ¿Hay algún tipo de alimentación para disminuir la parte grasa de la espalda? La parte grasa de la espalda. La parte grasa de la espalda. Mira, es que siempre de la mano de la alimentación va a ir el tema de que tenemos que hacer exámenes hormonales, de que tenemos que saber historial clínico, porque, por ejemplo, mira, si tú tienes ovario poliquístico, tú vas a estar acumulando esa grasa, se te va a hacer muchísimo más difícil perderla. Si tú no estás en tratamiento para tu ovario poliquístico, pues entonces también es un poquito más difícil que tú pierdas peso. También hay que ver qué tú comes, cómo tú comes, qué tanto ultraprocesado tú consumes, tú estás dentro de tu nivel calórico específico o no. Todos estos son factores que pueden incidir en la acumulación de grasa. Por eso es muy importante de que nosotros pensemos, ok, digamos, ya tú estás haciendo dieta, te está viendo un profesional de la salud, sí, y realmente todavía sigues acumulando esa grasa, pues bueno, entonces vamos a hacerte exámenes, vamos a ver qué tal están esas hormonas. Entonces después vemos cómo están las hormonas, vemos que tú no padeces hipotiroidismo, vemos que tú no tienes ovario poliquístico, vemos que no hay ningún tipo de problema. Ah, pues entonces sí, vemos entonces dónde tú estás fallando específicamente. Porque de decírtelo así, no sería lo más apropiado. Siempre, Naviera. Karen Paola tiene otra pregunta. ¿Cuál de las dietas famosas usted recomienda para adelgazar? Mira, la dieta que te funcione es la mejor y siempre va a ser la mejor. Siempre lo que yo hago con mis pacientes en la práctica es que yo digo, mira, vamos a ver cuál es tu estilo de vida, vamos a ver qué tú haces, vamos a ver cómo se puede ajustar a ti esto, vamos a ver cuáles son tus comorbilidades, vamos a ver de qué tú sufres, vamos a ver qué tal tú lo puedes manejar. Siempre eso hay que observarlo. Y para mí, la que es mejor es la que mejor tú puedas sostener en el tiempo. ¿Por qué? Disculpa, porque a mí no me funciona, no me sirve de nada que tú me estés haciendo una dieta la cual no sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, hablamos de dieta keto en un inicio. Al menos que tú tengas una condición neurológica la cual implique que tú necesites hacer dieta keto, tú no la vas a sostener en el tiempo. Y te puedo poner el ejemplo más sencillo. Ok, empezaste keto hoy es lunes, pero ya el sábado tú vas a un restaurante. ¿Qué tú vas a cenar? Ya no puedes hacer keto. Estás en ayuno intermitente. Ay, sí, voy con el ayuno intermitente, inicié. Ay, sí, pero de repente ya voy por un coro ahora y ahora que me toca comer, ¿qué hago? No, déjame yo entonces comer antes para poderme pasar el ayuno en el coro. ¿Tú entiendes? Lo que para mí es más sostenible, que tú puedas hacer algo balanceado y que tú puedas comer los mismos alimentos y que tú sepas diferenciar entre cuáles alimentos son los mejores para ti y cuáles no. Y que tú sepas cuáles son las porciones. ¿Pude responder tu pregunta con esto? Creo que sí, que respondió la pregunta de varias personas. Madeline Ramos tiene la mano levantada. Cuéntame, Madeline. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Hay un entrenador, no sé si es entrenador o estudió nutrición, que tiene, o sea, muy famoso. Él tiene una dieta que es basada básicamente en proteínas y grasas. Y dice su filosofía, la dieta, que no se deben contar calorías, que solo hay que comer con hambre. O sea, yo como que, no sé, difieren algunas cosas porque que se me ha estado diciendo siempre que hay que llevar una cantidad calórica para el cuerpo humano. Mire lo que sucede con este tipo de dietas y por qué, si ustedes se fijan, por ejemplo, en las recomendaciones que nosotros leímos, las 10 recomendaciones, hablamos de comer despacio, por ejemplo, hablamos de que las dietas tienen que ser variadas. Cuando hay prescripciones dietéticas que están con este tipo de recomendaciones, como en guías alimentarias, que ustedes la vieron ya así en su totalidad, que le hacen recomendaciones y les piden variedades, y ustedes lo ven así muy específico, es porque va dirigido a la población. ¿Qué sucede con la población? Y esto es algo que ustedes tienen que saber como médicos y tienen que saber siempre que estén en un medio de comunicación también transmitiendo lo mismo. Es que ustedes van a tener personas escuchando lo que son sanas, personas que son enfermas también, ¿sí?
partiendo de este punto, si tú tienes una persona que tiene una hipercolesterolemia familiar y hace este tipo de dieta, tú lo puedes llevar a que él tenga un hígado graso. Sí, porque ustedes si le dan porciones de grasa sin controlarse, le dan porciones así, pueden llevarlo a un hígado graso, porque ya él de por sí tiene un problema con el manejo del colesterol y él no se está medicando. Entonces es muy importante que nosotros sepamos a quién se prescribe y cómo se prescribe y por qué se dan recomendaciones de mejor llevar una dieta balanceada. Entonces, en cuanto a las proteínas, ustedes tienen que saber que las proteínas en altas cantidades pueden causar daños renales. Sí. La literatura le va a hablar a ustedes, los libros le van a hablar de 1.3 gramos por kilogramo de peso en cuanto a uso de proteínas de peso corregido si, por ejemplo, la persona es obesa. O sea, que esté oscilando entre los 18.5 a los 25 de índice de masa corporal. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque ustedes van a ver estudios que también les hablan a ustedes que se puede utilizar hasta 1.8, algunos estudios hasta 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero eso es en atletas de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que ustedes no son atletas de alto rendimiento. Utilizar este tipo de dietas puede ser perjudicial en tiempo. Y se lo puedo decir porque he manejado pacientes que me llegan, por ejemplo, a la consulta con creatinina en 1.5, cuando el límite es 1.2, por el hecho de que, bueno, no, que yo estaba haciendo esta dieta del gimnasio, que no sé qué, que me estaba tomando la proteína, que no sé qué. Entonces, siempre sean cuidadosos con las proteínas porque así como están indicadas para personas que son atletas, quienes no son atletas y empiezan a hacer este estilo de vida y quizás tú tienes una lesión renal previa desconocida, pues entonces puede complicarse. Entonces, por ende, siempre las recomendaciones tienen que ser así. No es bueno seguir este tipo de dieta a pesar de que ustedes vean que tengan muy buenos resultados y que las personas pierdan peso muy rápido. Pero realmente, ¿ustedes hicieron algún tipo de analítica previo al inicio de esta dieta? ¿Ustedes realmente sabían si su cuerpo era capaz de sostener este tipo de dieta? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que tratar de pensar a la hora de empezar un tipo de dieta como esta. No sé si pude responder tu pregunta. Excelente, claro que sí. Gracias. Doctor, ¿qué usted piensa de la publicación que hubo hace poco de Karen Yapor? Bueno, diciendo que la grasa se convierte en músculo con la proteína que ella promociona. Chicos, no, chicos, ustedes saben que no. Ustedes son estudiantes de medicina y ustedes saben que estas cosas no son así. Es algo que sucede muchas veces con la publicidad y los influencers que dicen algo y por vender un producto o lo que sea y entonces las personas empiezan a consumir esta misma información. Ustedes saben que no, que eso no es adecuado realmente. Por eso fue que le dije desde un inicio, miren, ustedes tienen que siempre tener en mucha cuenta a la hora que ustedes están hablando y están hablando en público y están dando sugerencias. Porque ustedes mismos ya son estudiantes de medicina, ya cualquiera que lo escuche ustedes, pues, asume como que su palabra es la palabra de un médico. Entonces, pasa lo mismo con los influencers, que cuando dicen algo, como tienen muchos seguidores, tienen cierta influencia sobre las personas, pues las personas entonces toman este mismo tipo de recomendaciones que ellos dan y pues bueno, lo quieren dar, pero ustedes saben que realmente no. Realmente no. El uso de colágeno, el uso de proteína no tiene nada que ver con la pérdida de grasa. Yanivel, cuéntame. Sí, doctor, yo hace poco estoy viendo de que en TikTok un café con limón, de que para quemar grasa. No, señores, no hace nada. El limón. Yo lo iba a investigar como Por que Dios, sí, al menos que tú seas un sartén y tú quieras como que quitarte la grasa y eso, el limón no hace absolutamente nada. Sí, el café tiene 3 kilocalorías por mililitro, pero tampoco te va a ayudar a quemar grasa, es una xantina, bueno, si ustedes dieron farmacología ya, es un estimulante del sistema nervioso central, su dosis máxima en personas sanas es de 400 miligramos, ya ustedes lo pueden utilizar. Recuerden que la vida media es de 8 horas, así que si ustedes lo utilizaron previo a 8 horas y se quieren dar otro bombazo de cafeína previo a eso, no están haciendo absolutamente nada. Va a aumentar la diuresis por
el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Así que no vale la pena ustedes darse esos bombazos así de cafeína, al menos que lo hagan cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Ay, perdónenme, que no puedo ver las preguntas que están después más allá. Madeline, cuéntame. Sí, tengo otra duda. Yo escucho mucho que hablan del agua de avena, que consumir avena en grandes cantidades, qué sé yo cuánto, desayuno. Hábleme de eso, por favor. La avena es buena para consumirla. ¿Por qué? Porque la avena contiene muchas fibras. Ustedes recuerdan en un inicio, yo les dije, coman alimentos que contengan fibra. Dentro de los cereales, la avena contiene fibra. Como contiene fibra, la cantidad que se absorbe de avena a través de su intestino va a ser menor. Y uno, lo va a ayudar a que vayan más al baño. Y dos, va a absorberse menos cantidad de hidrato de carbono. Por ende, sí es muy buena para nosotros. Pero no es que el agua de avena lo va a hacer rebajar. Sí. Gracias, doctor. Siempre. Antonio, cuéntame. Bueno, doctor, para preguntarle de parte de mi papá que si hay algunos posibles efectos adversos sobre pastillas que funcionan para reducir el apetito. Todo depende del tipo de pastilla que estés utilizando. Si estamos hablando de alguna droga controlada, estamos hablando de esos supresores que lo que hacen es que son en conjunto 3, que contienen, por ejemplo, un antidepresivo, contienen también al mismo tiempo un ansiolítico y contienen entonces también al mismo tiempo lo que es un inhibidor del apetito. Pues entonces con este tipo de medicamentos, si están siendo vigilados, si están siendo seguidos realmente, porque normalmente esto se prescribe en pacientes que son, por ejemplo, obesos mórbidos, en los cuales yo quisiera que me perdieran muy rápido el peso porque tienen otras comorbilidades. Por ejemplo, tiene una hiperlipidemia, además en conjunto a esta obesidad, y yo necesito que pierda peso rápido. O quizá yo lo tengo así o es diabético, por ejemplo, y yo necesito hacer que él lo más rápido posible me pierda peso. Entonces uno entra en dietas que son de muy bajas calorías, que estamos hablando de dietas que son de 1200 calorías a 1300 a 1000 calorías. Entonces, bajo este tipo de dieta, estos medicamentos sí se prescriben, pero siempre bajo la vigilancia de un médico. Sí. Doctor, muchas gracias. Siempre. Doctor. Sí. La metformina para bajar de peso. Ay, no me lo utilicen para bajar de peso, señor. Al menos que es un endocrinólogo se lo indique o ustedes tengan un problema con el metabolismo de los hidratos de carbono, porque ustedes saben que pueden tener como principal riesgo utilizando metformina para perder peso una hipoglicemia, sí. Y una hipoglicemia que llegue y ustedes no le dé tiempo a ustedes comer algo, sí. Entonces eso yo no lo recomiendo para nada, señora. Además de que después de que retiremos la metformina, ¿qué va a pasar? Usted no va a volver a ganar peso porque no hiciste un cambio de estilo de vida, que es lo que yo más recomiendo, porque es lo que es más sostenible en el tiempo y es lo que ya los científicos se dieron cuenta que funciona. Pero sí, en pacientes, por ejemplo, que tengan un problema con el metabolismo de los hidratos de carbono, sí está indicada la metformina en un inicio, hasta que tú logres estabilizarlo, porque tú no quieres que él llegue, por ejemplo, por esa misma obesidad que él tiene, ya le está haciendo ese problema con el metabolismo de los hidratos de carbono, y tú no quieres que él llegue a esa diabetes. Sí, tú puedes empezar esas dosis de metformina. La puedes utilizar hasta 2 veces al día, pero no para perder peso, sino específicamente para lo que te expliqué. Yo he visto que en las pacientes específicamente con ovarios poliquísticos. Poliquístico sí se utiliza, porque hace una peso. sensibilidad al metabolismo de los lípidos. Gracias. En el chat, Perla. ¿Qué es lo que se utiliza para el ovario poliquístico y perdón? La metformina.
Pero tiene que ser indicada por un médico, obviamente. Sí, siempre vete con un médico. No empieces a prescribir metformina por ahí, que un día es una bomba de tiempo. Ustedes empiezan a recomendar metformina, sí, ustedes son estudiantes, se lo digo desde ahora. Viene alguien por ahí, utiliza metformina, le da una hipoglicemia y al final, ¿quién fue que se le indicó? Usted estudiante, y usted ni siquiera con S4, sin tener ni siquiera un S4 ya se acabó su carrera. Exactamente. Entonces, mejor dejen que su ginecólogo sea que se la prescriba y que le dé el seguimiento, ¿sí? Perla Burgos dice, las cápsulas de ácido acético realmente son de utilidad para adelgazar. Realmente no. Realmente no. Ok. Mirta Chaveli dice, lo único saludable para bajar de peso es déficit calórico. Si su cuerpo quema 2.000 calorías y usted ingiere 1.500, usted va a bajar de peso. Sí, pero no, los déficits calóricos no son tan extremos, sí. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, contabilizado, para tú poder perder 1 kilogramo de grasa, tú necesitas quemar aproximadamente 4.500 kilocalorías. Lo que tú haces es que tú te programas para que ese kilogramo de grasa se vaya en un déficit de 300 kilocalorías por día, lo cual a ti te daría entonces 2 semanas más o menos para que tú quemes 1 kilogramo entero de grasa. Es una pérdida de peso bien. Al menos que el paciente, como te dije, tenga algún tipo de comorbilidad en la cual tú necesites que ese paciente te pierda ese peso rápido. O que, por ejemplo, el paciente sea diabético o tenga una diabetes tipo 2 y no esté controlada, y tú necesitas rápidamente, como instaladores, sacarlo de esa obesidad para tratar de luego de manejar esa diabetes, sí, tú entonces te bajas un poquito más alto en cuanto a kilocalorías. ¿Alguna otra pregunta, duda? Aisha Núñez dice, ¿el Orlistat es de utilidad para adelgazar? ¿Cuál es el nombre del medicamento? Orlistat. Orlistat. ¿Y el componente me lo puede escribir, por favor? Bueno, en lo que ella escribe, Yanibel Encarnación tiene la mano levantada. Sí, doctor. Yo realmente llevo dietas a cada rato, pero vuelvo y la suelto. Pero entonces yo he llevado una que es la de los balines, no sé si la conoce, que son como unos puntitos que van para el estrés, ansiedad, que sea cuánto. Entonces, esa misma dieta yo la llevaba con un nutriólogo, pero después como que ya el reto era 3 meses, bajé las libras que tenía que bajar en 3 meses y después yo la quise llevar aquí en la casa porque ya la tenía toda y como ya me sabía me sabía la dieta entera, pero no rebajé igual. Entonces me gustaría saber qué tienen esos punticos o si eso es algo mental, porque yo la llevé con un nutriólogo y rebajé, pero de que yo sola aquí no rebajé nada. No, mira, realmente los punticos sí, lo que hacen es que te calman un poquito la ansiedad. Sí, los puntitos aquí en la oreja. Realmente sí te calman la ansiedad, no es que van a aumentar la cantidad o tu tasa metabólica basal y que tú entonces vas a quemar más calorías, pero sí te controlan un poquitito la ansiedad. En las dietas sí tú tienes que saber es que en un momento sí puedes hacer una dieta y puedes perder peso, pero vas a perder muchísimo peso en un inicio de la dieta. Yo tengo pacientes que me han perdido, mira, yo tengo un paciente ahora que en esta semana me perdió 6 libras en una semana, pero yo sé que esas 6 libras son 6 libras que se va líquido, que se va grasa, que pierde masa muscular también. O sea, porque tú pierdes de todos lados. Ahora, ¿qué sucede? Ya una vez tú culminaste este proceso de una dieta y tú vuelves y la haces de nuevo, tú no me vas a perder a la misma velocidad. Los pacientes se sienten estancados. Tu mismo metabolismo basal se ajusta a la cantidad de kilocalorías que tú estás consumiendo. Por ende, por eso te dije en un inicio que lo mejor que funciona, que no lo digo yo, lo dicen las guías nutricionales, es el cambio en el estilo de vida, que es lo más sostenible en tiempo. Sí, que tú sepas cómo tú tienes que comer de la manera adecuada y que tú salgas y rompes de vez en cuando. ¿Me di a entender hasta aquí?
Sí, ok, bien. Vaya, la pregunta no la veo. ¿Dónde llevo el chat? Aquí. ¿Lo encontró? ¿Dónde está el...? Ah, sí. Sí, realmente sí. Sí funciona el Lordstat. Pero no entendí cuál era la pregunta. Que si es de utilidad para adelgazar. Sí, sí. Sí, claro, porque te va a ayudar con el arrastre de las lipasas a nivel del intestino, pero tú puedes tener como efecto adverso con eso, igual diarrea. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, gracias por el aporte, Katy. Emily Gates dice que ¿qué recomienda a las personas con el metabolismo lento? 1, trata de hacer actividad física. 2, vamos a ver por qué tú tienes el metabolismo lento. Si tus hormonas tiroides están comprometidas o no. Eso es muy bueno saberlo. 3, hay que ver si realmente es un metabolismo lento o es que tú sufres de constipación por la baja ingesta de fibra. Les digo esto porque la baja ingesta de fibra en nuestro país es más común de lo que ustedes imaginan. Aquí todos comen mucha empanada, todos comen mucho alimento deshidratado, consumen baja cantidad de agua y estamos en el medio de un país que está en el medio del Caribe. Y ustedes saben que la principal función del intestino grueso es reabsorción de líquidos. Así que tienen que observar eso mucho, por eso le invité y le di como recomendación en un inicio fue que aumenten la ingesta de fibras. Madeline Ramos tiene la mano levantada. Cuéntame, Madeline. Sí, doctor. Una pregunta. Respecto a las proteínas que se consumen en el gimnasio, realmente yo escucho muchas opiniones, escucho una persona que dice no, que las proteínas están en los alimentos, que no se deben utilizar suplementos porque al final de cuentas hacen daño. ¿Qué realmente usted recomienda? ¿Que se utilicen o no las proteínas? Mira, yo te puedo decir, yo consumo 120 gramos de proteína al día y yo utilizo proteína líquida una sola vez. O sea que yo ingiero 100 gramos de proteína en comida. Y eso es porque yo mido 6'2" y peso 90 kilos. O sea que tu requerimiento proteico tiene que estar por debajo de ahí. O sea que tú puedes conseguir 100 gramos de proteína con comida sin ningún tipo de problema. Entonces yo prefiero mejor que sea proteína de origen, o sea, de alimento como fuente de proteína. ¿Por qué? Porque uno, tú vas a tener más saciedad. Y a mí me interesa muchísimo que tú no pases hambre independientemente de lo que te estás haciendo, o sea que tú puedas estar saciado. Y 2, nada va a sustituir la proteína de origen alimenticio. O sea, lo que viene de alimento es lo mejor, no es procesado, contiene menos químicos, o sea, si tú lo puedes utilizar así, es mejor. Muchísimas gracias, doctor. Ya, Tú la puedes utilizar en fuentes, lo que yo considero que es la mejor fuente de proteína, y es porque es la que mejor se absorbe, incluso mejor que las proteínas, por ejemplo, en polvo, que se absorben más o menos en un 75 a un 65%, dependiendo de cuál sea, una proteína whey, por ejemplo. En el intestino, la albúmina que contiene el huevo se absorbe en un 96% en el intestino. Entonces tú vas a tener un mejor aprovechamiento de esa proteína si tú me la consumes mejor en huevo. Siempre recordando que si vas a utilizar huevo como fuente proteica, no consumir más de, si tú tienes una hipercolesterolemia familiar o tienes algún tipo de problema de colesterol, no consumir más de 4 claras de huevo, más de 4 yemas de huevo a la semana. Y que cada huevo entero tiene 7.5 gramos de proteína. Y si tú lo vas a utilizar en claras nada más, son 4.5 gramos. Así que tú puedes hacer tu mezcla ahí y te sale mejor cocinarlo. Si lo bates, si lo haces revuelto,
y previo a hacer el revoltillo tú lo bates, vas a garantizar una mejor desnaturalización de las proteínas, por ende su absorción será mejor también. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pedro Luis dice, doctor, ¿qué pasa con las batidas como la Slim Fast? ¿Son buenas o hacen daño? ¿Cuáles batidas? Slim Fast. Slim Fast. Bueno, yo voy a tener que buscarla esa porque yo no la conozco. Y por último, Návila dice, ¿es cierto que la cúrcuma ayuda a adelgazar de una manera más rápida? Y si tiene otros beneficios. No, la cúrcuma tiene otras propiedades que con la hipertensión arterial y con el manejo de los lípidos también, de la hipercolesterolemia familiar también. La cúrcuma ayuda con eso. Si ustedes lo utilizan en cantidades de 2 gramos por día, la pueden hacer en té si quieren, y si ustedes tienen algún tipo de problema de este tipo, estos son los Slim Fats. Señores, siempre revisen el etiquetado, porque ¿qué es lo que pasa con este tipo de productos? No son sucedáneos de la comida, o sea, no son batidos para usted sustituirlo con la comida. Entonces, si detrás el etiquetado, por ejemplo, le dice la FDA que no es un sustituto de la comida, no lo sustituya, porque eso sería una merienda. Entonces, calóricamente hablando, si yo a ustedes les retiro, por ejemplo, yo mismo que tengo ese gasto, me voy a poner yo de ejemplo, y discúlpenme que parezca un poquito egocéntrico haciéndolo, pero una persona normal en la cual ingiera, por ejemplo, 2.000 kilocalorías y ustedes lo tengan con 650 kilocalorías por plato, si ustedes les retiran un plato de 650 kilocalorías y en lugar de eso ustedes le ponen un batido que tenga 300 kilocalorías o tenga 200, ustedes van a hacer que ese paciente pierda por el déficit que ustedes lo están poniendo en ese momento. Entonces, eso no es recomendado. Sí, porque es pérdida de peso. Usted no tiene que ir a desnutrir al paciente. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, doctor, yo tengo una pregunta relacionada con los sustitutos alimenticios. Por ejemplo, la glucerna, ¿se puede utilizar como un sustituto? Bueno, mira, la glucerna específicamente yo lo utilizo con pacientes que son diabéticos. Yo tengo una paciente nefrópata que es diabética también, tiene 79 años. Y yo la tengo a ella ahora mismo con un tema de que la creatinina está elevada. Como la creatinina está elevada, yo tengo la cantidad de proteína que yo le doy a ella ahora mismo, porque ella tiene 3.5 de creatinina. Ella eso es una condición que nosotros hablamos como prerrenal, ¿sí? En esos momentos, la cantidad de proteína que tú le tienes que dar a los pacientes tiene que ser sumamente cuidadoso. Yo a ella creo que la tengo como 48 gramos de proteína al día, lo que es muy bajo. Y la tengo entonces, como la tengo así, y la tengo días que no le puedo dar carne y otros días en los cuales simplemente ella toma la proteína entre las legumbres que tiene y los lácteos que consume, sí yo le doy el suplemento. ¿Me sigues hasta aquí? Porque yo no quiero que ella se me termine de desnutrir. ¿Me doy a entender hasta aquí? Pero, por ejemplo, en una persona que no tiene ninguna condición específica, ¿puede consumirla? Tú la puedes consumir, pero si tú me la vas a hacer como un sustituto, sería como que yo te tuviera un déficit calórico muy alto. ¿Me sigues? Sí, le sigo. Sí, entiendo. O sea, si el objetivo que tú tienes es, tú quieres sustituirlo con un suplemento, tú quieres sustituir una comida, eso tú lo puedes ver en dietas que son indicadas así, que tengan 1.300 kilocalorías y tú no quieres que el paciente se te destruya, tenga una desnutrición al mismo tiempo, entonces tú le pones un suplemento por sustituto de una de las comidas, ¿me entiendes? Sí, pero en una entiendo. persona normal, ¿tú por qué vas a hacer eso? O sea, no le veo la necesidad. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, a veces, al menos por mí, en algunos casos tomo una glucerna y ya como que me saltó la cena, por ejemplo. Ay, no me lo haga eso. No Sí, me lo haga. por eso tengo la duda realmente. Ay, no me haga eso, no. No, mira, mejor que tú mejor consumas alimentos
porque es que no son sustitutos. Entonces, yo te puse condiciones en las cuales sí yo lo utilizo como sustituto. Pero si tú eres una persona totalmente normal, mejor cénate algo saludable. Tú destapas una lata de tuna que sea en aceite y te la comes ahí haces una ensalada, le pica un poquito de tomate, le pica un poquito de cebolla y te comes un víveres fibroso si tú quieres con eso, o hasta un poquito de arroz y no hay tema y es más balanceado, ¿me entiendes? Porque recuerda que uno de los principios que nosotros hablamos fue que todas las dietas fueran balanceadas y que tuvieran cada uno de los grupos. Entiendo perfectamente, gracias. Siempre. Ok, por último, ya para terminar, ya a nivel encarnación. Sí, doctor, con relación a la tabla que usted puso ahorita, usted dice que en cada plato tiene que tener al menos un solo de esos alimentos. Por ejemplo, si yo comí, porque tengo que a veces hay dietas que después de una comida te permiten una fruta. Entonces, yo estaría poniendo los vegetales 2 veces, ¿no? Al menos uno del grupo. O sea, tú puedes o fruta o vegetales. Sí. Ok, dietas que me dan un plato, entonces después de ese plato te permiten una fruta. Lo que pasa es que todo depende de la redistribución que tú hagas. Me voy a explicar un poquito mejor. Mira, si tú utilizas el sistema de intercambio y tú estás haciendo una dieta, digamos, y tú dices, ok, miren, la dieta yo calculo que la recomendación son 3 frutas al día. Esas 3 frutas tú las puedes distribuir como tú desees. Si tú, por ejemplo, no puedes comer 5 veces al día, o sea, si tú no puedes hacer 2 meriendas intermedias, una entre el desayuno y el almuerzo y otra entre el almuerzo y la cena, pues entonces yo muy bien no voy a poner esa fruta ahí. O sea, si tú una más puedes comer 3 veces, te la voy a poner de postre. Y te voy a decir, mira la fruta aquí, cómetela de postre. ¿Me entiendes? Hasta aquí. Sí, doctor, gracias. Doctor, con la pregunta del infax. Él le respondió a Pedro. Excusa. Bueno, y para terminar ya, muchas gracias, doctor, por esta excelente charla. Pueden seguir al doctor en Instagram como Ricardo Carrasco, MD, para cualquier consulta, le escriben por DM. Doctor, estaremos haciéndole llegar un reconocimiento por esta charla tan nutritiva, ¿verdad? Y nada, esperamos que todos hayan podido disfrutarla y que pasen muy buenas noches. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que pudieron conocer un poquito de nutriología clínica. Recuerden que esto que ustedes vieron ahora fue simplemente dietética, nutriología clínica va más allá todavía. Y se trata también del manejo de los pacientes críticos en cuidados intensivos y demás. Cualquier cosa estoy a su orden, cualquier pregunta o duda que tengan me pueden escribir. Que pasen buenas noches. Gracias, igualmente a usted. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, igual. Gracias.